Este es el Partenón, el famoso templo griego que se encontraba en la Acrópolis de Atenas, una maravilla de elegancia y armonía en sus formas y proporciones. Esta es la fachada principal del templo egipcio de Edfu, una impresionante masa de piedra de dimensiones colosales. Y aquí tenemos el Arco de Triunfo de Constantino, una monumental y grandiosa obra que este emperador romano mandó construir para recordar sus hazañas a todo el mundo. El Partenón fue construido en el siglo V antes de Jesucristo. El templo de Edfu es del siglo III antes de Jesucristo y fue construido siguiendo una tradición que en el arte egipcio venía de varios milenios atrás. El Arco de Constantino es del siglo IV después de Cristo. Esta inmensa mole de piedra se encuentra en Roma, entre el Coliseo y la colina del Palatino. Vamos a comparar estas tres grandes obras de la historia de la arquitectura que en principio tienen bastantes cosas en común, pero que si nos fijamos veremos también interesantes diferencias que nos hablan de valores y cualidades artísticas muy diferentes. En primer lugar vamos a comparar el tamaño de cada una de estas construcciones. Resulta que el templo egipcio alcanza los 36 metros de alto, nada menos. El templo griego, en cambio, apenas tiene 14 metros. Y el Arco de Triunfo construido por los romanos tiene 21 metros. Si los pusiéramos uno junto a otro, la situación vendría a ser como la que se ve en este dibujo. El templo egipcio es descomunal, colosal, es como una montaña de piedra imponente que se levanta ante nosotros. Sus dimensiones nos sobrepasan de tal manera que nos sentimos como en la casa de un gigante, abrumados y sobrecogidos por el asombro. Es una obra imponente por su robustez y solidez, indestructible e inconmovible, espectacular. Las pirámides escalonadas que habían hecho los antiguos egipcios llegaban a medir 60 metros y la gran pirámide de Gizeh alcanzaba la increíble altura de 146 metros. Vamos con el templo griego. Aquí tenemos la fachada principal del Partenón, con su escalinata, sus columnas dóricas, su entablamento y el frontón triangular rematando el edificio. Cada uno de esos elementos tiene las dimensiones adecuadas para que en sus proporciones no sean ni demasiado largos, ni demasiado cortos, ni demasiado estrechos, ni demasiado anchos. El resultado es un conjunto de una armonía y una belleza perfectas. Es una composición en la que todo está ordenado y equilibrado, todo está medido y calculado matemáticamente. La impresión que transmite una obra como esta cuando la contemplamos es de serena elegancia, es como algo hecho a nuestra medida, en donde nuestra percepción encuentra un agradable descanso y una relajante satisfacción. Todo es claro y sencillo y de una belleza insuperable, como si estuviera dotado de una gracia tan armoniosa como imposible de explicar con palabras. Precisamente los griegos, para definir esa sensación, inventaron palabras como armonía o elegancia, o sea, la belleza lograda por los artistas con su esfuerzo. Para los griegos era evidente que un rectángulo podía ser demasiado alargado o demasiado ancho. Para ellos existía lo que llamaban el rectángulo perfecto, que era este, en el que la relación entre el lado corto y el lado largo era el número phi. Y esto lo aplicaban a todos los elementos de una composición. Por ejemplo, estas columnas serían demasiado anchas, estas otras, en cambio, serían demasiado estrechas. Cuando no se cuidan las medidas y la proporción, el resultado es confuso y crea desasosiego. Aquí te explico lo de las proporciones y el canon en el arte de los griegos. Los artistas griegos tenían una idea de la perfección que les llevaba a pensar que todo lo que hacían debía tener las medidas justas y la proporción exacta entre sus partes para poder alcanzar lo que ellos llamaban la belleza ideal. De todos los rectángulos posibles que podríamos dibujar, unos son muy alargados, otros son muy achatados, pero existía para ellos el rectángulo perfecto. Es este. Es el rectángulo de oro. La proporción entre largo y ancho, dividiendo las dos medidas, es lo que ellos llamaban el número phi, el número mágico. Las matemáticas nos dicen que es un número con infinitas cifras decimales, pero la geometría nos dice que esa proporción es perfecta. Muchos artistas la utilizaban en sus obras por intuición. De hecho, cualquier persona que no sea artista a la que le pidamos que dibuje un rectángulo, lo dibuja según esa proporción. Lo curioso en esta proporción es que la relación entre el lado largo A y el lado corto B es la misma que entre la suma de los dos y el lado largo. Además, está presente en la naturaleza por todas partes y es como una regla de crecimiento presente en cualquier desarrollo de organismos vivos. Es la misma proporción que se da entre el lado de un pentágono regular y su diagonal. Los griegos descubrieron los procedimientos geométricos para trazar con exactitud rectángulos perfectos. Si partimos del lado corto, para obtener el lado largo, construían un cuadrado con esa medida.
hallaban el punto medio y con un compás haciendo centro en ese punto tomaban la distancia hasta el vértice superior y la llevaban sobre la horizontal, obteniendo así la medida del lado largo. Ya podían construir el rectángulo. Si el lado corto mide, por ejemplo, 2 y aplicamos el teorema de Pitágoras en este trazado, vemos que el lado largo mide 1 más raíz de 5. Esto nos da que la proporción entre ellos es 1 más raíz de 5 partido por 2, que es exactamente el valor del número phi. Si partimos del lado largo, obtener la medida del lado corto es más complicado. Pero también los griegos encontraron un procedimiento geométrico para conseguirlo. Marcamos el punto medio, trazamos una perpendicular por el extremo, llevamos sobre ella con un compás la mitad que habíamos marcado, trazamos la recta que une el punto hallado con el extremo contrario y sobre ella llevamos la medida de la mitad obteniendo el punto D. La medida del lado corto es la distancia de A a D. Ya podemos dibujar el rectángulo. Si trazamos en este rectángulo un cuadrado con el lado corto, naturalmente el resto es también un rectángulo áureo. Y así sucesivamente, conseguimos una serie que responde al crecimiento de muchos organismos y que matemáticamente sigue a la serie de Fibonacci. Muchas obras de arte están compuestas siguiendo la proporción áurea. Esta es la tumba de Egeso. Unos artistas calculaban cuidadosamente la disposición de cada parte en su composición. Otros lo hacían a ojo, pero el poner un elemento un poco más allá o un poco más acá es algo que un artista siempre se lo plantea, comprobando cómo queda en el conjunto. Vamos, por último, con el arco de triunfo que el emperador Constantino quiso levantar para que nadie en la historia olvidara sus hazañas. Lo que aquí tenemos impresiona por sus enormes y colosales dimensiones, pero al mismo tiempo el conjunto está organizado con elementos en los que se han tenido en cuenta los valores estéticos de los griegos, como la proporción y la armonía. El resultado es de una grandeza y magnificencia sobrecogedoras, algo extremadamente grandioso, magnífico, espectacular y sublime, impresionante tanto por sus descomunales dimensiones como por su armoniosa belleza. Seguramente los romanos, cuando conquistaron Grecia, debieron sentirse admirados de la gracia y la elegancia de su arquitectura, y cuando conquistaron la tierra de los egipcios seguramente se sintieron impresionados por sus colosales moles de piedra. Los romanos fueron capaces de conjuntar ambas cosas en su arquitectura porque se atrevieron a utilizar novedades técnicas como el arco y las bóvedas y las cúpulas, poniéndolas al servicio de la exaltación y la gloria de su emperador, con todo el lujo y la ostentación de la que fueron capaces sus artistas. El Panteón de Agripa tiene 43,5 metros de alto. El Coliseo llegaba a los 50 metros de altura. Y por hoy nada más, hasta el próximo domingo. No te olvides de dar un like y si ya estás suscrito a lo mejor te puedes plantear apoyar este canal en mi página de Patreon desde $1 al mes. Gracias a Pablo Martín Allende, Matías Gómez, Alejandro González Vizcarro, Martín Soriano, Carlos Colazo, Valentín Arranz, Juan Gutiérrez Aguilar y Cecilia Montes. Gracias y hasta el próximo vídeo. Te dejo con un vídeo que subí hace tiempo explicando lo de las columnas y el espacio interior de los templos egipcios, griegos y romanos. Arte para niños y para los que son como niños. Templos y columnas. Esto es un templo del antiguo Egipto, más de 3000 años antes de Jesucristo. Fíjate en las columnas, son muy altas y también muy anchas, y la distancia entre una y otra era muy pequeña. Estaban todas muy juntas, de modo que casi tapan el espacio del fondo. Esto es un templo griego de la época clásica, unos 6 siglos antes de Jesucristo. Las columnas también son muy altas, pero no son tan anchas, y la distancia entre una y otra es más grande. Nos dejan ver el espacio del fondo y de alrededor. Esto es una basílica romana del siglo I después de Cristo. Las columnas son muy estilizadas, o sea, muy altas y delgadas, y el espacio entre ellas es todavía mayor. Si comparamos los 3 edificios y sus columnas, vemos que dentro de un templo egipcio un hombre debería sentirse como una hormiguita y un poco agobiado, como sin espacio para moverse. En el templo griego se podría estar más a gusto porque podemos ver el espacio por donde nos movemos y tenemos la sensación de que las cosas están hechas a nuestra medida, no para un gigante.
En el interior de la Basílica Romana podemos controlar con la vista todo el espacio por donde nos movemos, igual que en el templo griego. Sin embargo, volvemos a tener la sensación de que somos unos enanitos dentro de la casa de un gigante, porque, como ocurría en el templo egipcio, las dimensiones son colosales. Las basílicas eran un lugar de reunión para mucha gente, por eso necesitaban un espacio muy grande. Y entonces los romanos inventaron el arco. En vez de poner una piedra horizontal entre columna y columna, pusieron un arco formado por varias piedras en semicírculo. Con este invento se podrían construir edificios más altos y espacios más amplios. Un gran invento para la arquitectura. Y nada más por hoy, hasta el próximo vídeo.